En otras palabras, se complace con la presencia del buen amigo, brillante intelectual dominicano, doctor Manuel Núñez Asensio. Lo hemos invitado para tratar un tema muy importante y de mucha actualidad. Manuel Núñez acaba de publicar un nuevo libro, La autodestrucción de la República Dominicana, la descomposición de la sociedad dominicana. Es un libro de combate, es un libro de desafío, es un libro de denuncia, es un libro que está dirigido a conmover, a remecer la conciencia de los dominicanos y dominicanas que se hacen interrogantes porque están viendo ya las manifestaciones de la crisis, se hacen interrogantes sobre el destino de la nación dominicana. Y Manuel, en una investigación de años, porque originalmente publicó La Nación, el ocaso de la nación dominicana, ha seguido haciendo publicaciones importantes, pero recientemente publicó también La dictadura del débil y ahora acaba de publicar el libro La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Entonces, para hablar de ese libro, de los contenidos de ese libro, del tema de ese libro, lo hemos invitado. Ante todo, debemos iniciar el programa dándote las gracias por haber aceptado la invitación a asistir a este programa, a compartir con los amigos y amigas televidentes, en otras palabras, tu visión, la que está plasmada en la autodestrucción. Ese es un título sombrío, es un título ominoso, alude a una gran responsabilidad local en lo que está pasando con relación al tema de Haití, sin excluir las otras dimensiones de la acción de la comunidad internacional, más la primaria, originaria de todos estos problemas, que es la de los propios haitianos. Entonces, Manuel, sí, estamos aquí. Sí, efectivamente, el libro, en contraste con otras visiones, cuando se habla de un problema geopolítico, como el que enfrentan las dos naciones que comparten la isla de Santo Domingo, nunca hay una causa única, es un problema multicausal. Es decir, nosotros nos enfrentamos a diversos factores que van influyendo en todo lo que es el destino nacional. Está el factor haitiano, los haitianos le han dicho a la comunidad internacional que la solución de sus problemas debe hacerse a expensas de la República Dominicana. Está el factor del intervencionismo internacional que ha fracasado en Haití, que se ha ido deshaciendo de los problemas. Ahora se va a la MINUSTAH y después de 17 años de presencia allí, que han gastado 700 millones de dólares por año, no tienen nada en concreto, no han logrado sembrar un polo de autoridad que pueda encargarse de la seguridad de ese país, de la frontera marítima, de la frontera terrestre, del espacio aéreo que ha sido... Entonces todo eso tampoco lo va a asumir Haití. Ellos van a fundar un ejército y ese ejército, como no podrá financiarse, va a derrapar, se va a derivar hacia ser un ejército financiado por el narcotráfico, que es la única fuerza económica que puede financiar una operación de semejantes dimensiones. Entonces, cuando hablamos del tema, también tenemos que hablar de la responsabilidad dominicana. Mi libro anterior, como tú decías, sí, fue La dictadura del débil, que era enfocando todo ese proceso de siembra de estereotipos en contra de la República Dominicana y al mismo tiempo de culpabilización de la República Dominicana de los problemas que tenía Haití. Por eso se llama la dictadura del débil. Ellos han convertido su debilidad en una fuerza y la han implantado como una dictadura en contra de la existencia de la soberanía dominicana. Pero en este caso, lo importante era enfocar la responsabilidad dominicana en un problema que se está produciendo en el territorio dominicano. ¿En qué consiste el problema? Es un problema que afecta todos los elementos del Estado. El Estado se compone del gobierno, del territorio, de la población y de la representación internacional. El territorio está siendo pues
cabalmente destruido, porque Haití, la matriz energética, y tú fuiste ministro de Minas, lo sabes bastante bien, de Haití ha sido la energía fósil, es decir, el carbón vegetal. Como no tiene esa posibilidad de suplirse de carbón vegetal, lo está haciendo de la República Dominicana y eso está destruyendo nuestros bosques. O sea, Haití consume más de 6 millones de metros cúbicos de madera. Esa era la cifra que teníamos hace 10 años. Ahora ha aumentado. Ahora es mucho más. Entonces, evidentemente, eso es un riesgo permanente a la existencia territorial de las aguas, de los bosques y de la posibilidad misma de la República Dominicana para sobrevivir. Luego tenemos el otro aspecto y es el aspecto de la población. Haití tiene una población con el más alto índice de enfermedades, liderazgo del SIDA, de la malaria, de la meningococcemia, de la filariosis, de todas las enfermedades del cólera, de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, llámese agua, llámese insectos o animales. Entonces, ese cóctel de enfermedades está acompañado del más bajo presupuesto del continente en términos sanitarios. El gobierno haitiano apenas cumple con un 10 o un 12% de la salud pública, el resto tiene que ser privada. Y eso naturalmente derrama una enorme cantidad de enfermos hacia República Dominicana, enfermos de SIDA, enfermos de enfermedades terminales, parturientas. Es decir, es una situación espantosa que prácticamente al punto de que ya la República Dominicana está poniendo en riesgo las conquistas sanitarias que ha logrado. Los sistemas de salud, los sistemas sanitarios de Dominicana están estresados. Manuel, pero en la obra tú te concentras, en la autodestrucción, tú te concentras en un periodo, en una serie de eventos donde se puede decir que se aceleraron los procesos. Exactamente, sí. Por ejemplo, tú le das una relevancia que la tiene, porque aunque directamente no está conectado, todos los que estamos informados sabemos que es parte del problema que está planteado. El acuerdo que firmó el Estado Dominicano con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para permitir la presencia sin restricciones de tropas militares norteamericanas con acceso al espectro radioeléctrico y con una protección de inmunidades cuasi diplomáticas especiales. Entonces, ahí empieza, ese es uno de los... Ahí comienza el periodo, sí. Ahí la señal del debilitamiento, de la aceleración del derrumbe del Estado Dominicano. Sí. ¿Cuál es el conjunto de datos relevantes que tú aprecias en ese periodo? Es un periodo de 22 meses, es un libro escrito sobre 22 meses, con una parte cronológica, una parte de interpretación y una parte del examen de las mentalidades, es decir, el examen de las ideas que están en juego, que son las tres componentes, más los tres documentos básicos, que es la sentencia en contra de la ocupación territorial del país, que prácticamente fue la salvación de la soberanía nacional, porque en el caso de que se hubiese aprobado la implantación de 800 soldados uniformados, con armas, con derecho a usar todos los equipos. No decía, podía ser mucho más. Sí, no, mucho más porque luego estaban los contratados, que eran miles, podían ser miles, pero digamos había 800 como parte del paquete general, ¿no? Los oficiales que iban a dirigir. Prácticamente nuestras fuerzas de defensa iban a quedar bajo un mando extranjero, no íbamos a tener, digamos, toda una interdicción en el ejercicio pleno de la soberanía, y eso implicaba que para sacar a esa gente del país iba a ser a la larga imposible, porque se decía que en cuanto se firmara, por lo menos había que esperar un año, si se deseaba denunciar el tratado. O sea, que era una cosa, o una trampa mortal para el Estado Dominicano. Afortunadamente nos salvamos en tablitas de eso, pero luego vino todo el proceso de aceleramiento por los Clinton en Haití, por la posible elección de Hillary Clinton, que estuvo a punto de salir, que todas las encuestas la daban como ganadora.
Y naturalmente eso aceleró el proceso en muchos grupos y también en la actitud misma del gobierno, porque los gobiernos, nuestros gobiernos, tú conoces bien el mando político dominicano, tienen tendencia a creer que en la medida en que complacen los poderes externos, en la medida en que se pliegan ante el intervencionismo internacional, pues tienen más posibilidades de mantenerse en el poder. Y es todo lo contrario. Y es todo lo contrario, sí. Sí. Esa es una estrategia que se monta, pero al mismo tiempo lo que produce es que más presión, mientras más concesiones, mientras más claudicaciones, claro, mientras más vacilaciones, más se estimula las presiones, las injerencias, las intervenciones, y obviamente eso termina generando crisis. Lo que tenemos es, en definitiva, es un Estado que se niega a defender a la nación dominicana. Se niega a defender el empleo nacional, se niega a defender las conquistas sociales del pueblo dominicano, se niega a defender a la nación dominicana en el proceso de representación internacional, porque nosotros hemos recibido toda una campaña de estereotipos internacionales, de banderillas que se le van colocando al toro para luego darle la estocada, ¿no? Y hemos tenido 3 condenas. Tú asististe creo que a una, a la de Costa Rica, sí, por el caso Jan Ibosico, por el caso Nadello Dorsemá y por el caso Tide Méndez. Todo ese proceso de ir sembrando una especie de acoso. Son banderillas que le están poniendo al toro para luego darle la estocada. Antes de liquidarlo, porque sí, cuando se usa en el orden interno, cuando líderes políticos, intelectuales, de medios de comunicación usan sistemáticamente la expresión genocidio civil, apatridia, xenofobia, están enunciando la lista de acusaciones que eventualmente le van a formular a República Dominicana como un Estado criminal. Y como un Estado que debe ser intervenido. Y eso surge precisamente de una acción de actores internos. Hay actores internos que han hecho operar la jurisdicción internacional suplantando la interna, porque nosotros fuimos condenados por la CIDH y en ninguno de los casos se ventilaron los casos en República Dominicana. Es una cosa insólita, yo lo decía en México, pero es que estas situaciones de sometimiento y de enjuiciamiento de la República Dominicana debieron antes ser ventiladas en los tribunales de la República Dominicana, porque el Tribunal Internacional debería, en todo caso, ser subsidiario, no suplantar el Tribunal Interno. Ese es el principio. Sí, ese es el principio. Es ese. No suplantar el Tribunal Interno. Después agotadas las vías internas, incluso lo manda la propia Constitución, entonces se pueden recurrir a las instancias internacionales. Lo último que hicieron, que ante las pruebas abrumadoras de que estábamos ante un caso de suplantación de identidad por parte de este señor haitiano, que se demostró que era un farsante, pues aún así nos condenaron y pidieron a la República Dominicana que suprimiera su constitución. Manuel, vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a entrar ya en detalles concretos del libro. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición.
Bueno, en tu obra, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana, tú abordas en varios títulos que agrupan artículos, ensayos, diferentes temas. Uno de ellos es el tema de la traición de las élites. Y llegas a formular una pregunta: ¿por qué los intelectuales dominicanos odian a la nación? Esa es una pregunta que me gustaría que tú explicaras. ¿Realmente los intelectuales dominicanos odian a la nación o es que se identifican con valores cosmopolitas, globalistas, internacionalistas, y entonces tienen un problema, vamos a decir, de valores, y entienden que la nación, sobre todo si tienen formación marxista, la nación como tal es una categoría que hay que manejarla con cierto desprecio, con cierta desvalorización. Yo creo que la nación ha estado ausente de toda una gran visión de los intelectuales dominicanos, porque la nación fue identificada con un sistema que no formaba parte de las utopías que estuvieron de moda durante los años 60, que eran las utopías socialistas: tomar el cielo por asalto y lograr la revolución social que estaba en las cabezas y que estaba también en las profecías del judío de Treveris, Carlos Marx, ¿no? Como eso se fue a pique, o sea, su utopía, evidentemente la nación quedó también huérfana, porque nunca se pensó que los países tenían una identidad. O sea, es decir, en la visión socialista, el hombre no tiene una cultura, sino que es un hombre global, un hombre, es más bien un hombre de clase, y las clases están por encima. Los sistemas de identidad sí. tradicionales, la nación, la tribu, son sustituidos por identidades nuevas, como por ejemplo la condición de clase. Exacto. No, pero además, o la afiliación, la adscripción ideológica. Pero luego vino la globalización y cambió todo eso, porque en la globalización también estaba ausente la nación. La visión que se tiene es que el hombre es intercambiable, es decir, que no existe el pasado, la identidad, no existe lo que conforma la historia de la persona, y que todo eso, en las ideologías estas bastardas que andan por el mundo, todo eso es elegible. O sea, que yo puedo elegir la edad que yo quiera tener, elegir el sexo, elegir el país al cual quiero pertenecer, elegir todo una identidad nueva. Es decir, que se planteó como algo electivo dentro de esa visión globalizante y posmoderna, que es una visión de modas importadas, y los intelectuales que no produjeron una reflexión nacional en torno al tema terminaron siendo, como decía ese personaje Flaubert, hablando de Charles Bovary, él decía que su pensamiento era una carretera por la cual transitaban las ideas de los demás. Bueno, recuérdate que Prismar acusa a los intelectuales dominicanos de bovarismo. O sea, una de las críticas del intelectual haitiano más fuerte era el bovarismo de los intelectuales dominicanos. Sí, pero Prismar lo hace porque Prismar tiene una idea negrista de la sociedad. O sea, para Prismar lo que existe son los negros. Entonces, él tiene una idea de un sionismo negro, de que todos los negros van a formar parte de una misma nación. Yo no sé cómo puede explicar la existencia de África, que tiene 52 estados, y donde hay más divisiones en la raza negra, hay más divisiones culturales que en la raza caucásica. Es decir, estamos hablando de más de 2.800 lenguas vivas que separan a los seres humanos. O sea, que la visión de los haitianos, que por cierto, ahora que habla del tema de Prismar, en gran medida la acusación que se hace, que hacen los concejales haitianos a Duarte, ellos dicen que Duarte fue racista y segregacionista porque Duarte concibió la independencia de Haití. O sea que no debió, para no ser racista, debió permitir que los haitianos nos gobernaran ellos a nosotros. Es decir, pero eso que acaba de pasar es bueno en el sentido de que confirma lo que muchos de nosotros venimos diciendo y que la gente, sectores importantes del país, oyen con incredulidad.
porque no creen realmente que existe ese pensamiento en contra de la República Dominicana. Pero esos son los hechos que lo vienen confirmando. No, claro. Y yo sé que existe No, porque desde la década de los 70 como una corriente de la diáspora haitiana en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, y sobre todo en la base de sus alianzas con poderes internacionales y especialmente el caucus afroamericano. Manuel, tú mencionaste el tema de la posnación, porque las élites nacionales sí, han ido, vamos a decir, desarrollando una visión cosmopolita, globalista, pero no a partir de la nación, sino de esa visión general. Importada en muchos casos. Y mencionas, analizas un estudio que, en tu obra, un estudio que hizo un gran intelectual europeo, Jacques Attali. Vino a República Dominicana, hizo una evaluación de República Dominicana y sus posibilidades. La valoración de ese análisis de Attali sobre República Dominicana y su vínculo con este tema de Haití. Attali es una especie de individuo que vive de la globalización. En Francia, en los sectores globalizantes tiene mucho crédito, pero está completamente desacreditado entre los sectores que defienden a la nación francesa, porque lo definen como una especie de estafador intelectual, porque muchos de los informes el informe de República Dominicana incluso ya fue hecho para África, le hacen algunas modificaciones, hacen algunas consultas, y por ese informe a él se le pagó $1 millón, ¿no? Lo cual evidentemente no es una bicoca, no es una cantidad despreciable. Y en definitiva, la propia estrategia de desarrollo en la cual se basa el informe Attali, que le fue dada por el ingeniero Temístocles Montaz a Attali, no coloca nunca el tema de la migración haitiana. Entonces, el informe en sí se convierte en una cosa cosmética e insulsa, porque cualquier tipo de evaluación, cualquier tipo de examen de la República Dominicana que ignore, que omita un factor que afecta al empleo de la agricultura, de las infraestructuras, que son las mayores bolsas de empleo del país, los mayores mecanismos de supervivencia del país, que afecta a la educación, que afecta la sanidad pública, que afecta a la seguridad, que afecta a la niñez. Es decir, que afecta... Es un impacto general. Entonces, ese factor no puede ser ignorado en un informe, no se puede actuar como si Haití estuviera en el Líbano. O sea, sí es una situación totalmente absurda. Y eso fue parte de... Se elaboró un informe, el déficit del informe Attali, se elaboró un informe ignorando el dato geopolítico más importante, pero no solamente para la República Dominicana, para toda la región del Caribe. Para el Caribe completo, porque Haití es un gran expulsor de población. Yo coloqué un mapa que hizo George Anglade, que es un geógrafo haitiano que murió durante el terremoto, mostrando cómo todo el Caribe estaba siendo afectado y cómo todos los países del Caribe cerraron la espita de la inmigración haitiana. La cerraron las Antillas holandesas, las Antillas francesas, las Antillas neerlandesas. Es decir, todos fueron cerrando, y desde luego los Estados Unidos, que a partir del 2001 dijo que el SIDA era un asunto de seguridad nacional y se cerró la inmigración haitiana. Y el único país que quedó vulnerable, porque tiene una frontera de 392 kilómetros con Haití, fue la República Dominicana. Manuel, siguiendo con el análisis de los contenidos del libro, tú mencionas también un informe importante, que es el informe Debré. Yo conocí a Debré, lo traté en ese viaje, tuvimos una conversación prolongada. Regis Debré se recuerda como el intelectual que acompañó a Guevara, sí, pero es un gran en sus incursiones en Bolivia, pero ya después, con el paso de los años y moderaba las visiones, él pasó a ser un alto cargo de la administración de Jacques Chirac, y cuando vino a República Dominicana, enviado por el presidente Chirac, a elaborar el informe Debré,
con relación a Haití, o tuvo el punto de vista dominicano. Así es. La visión del informe de Debré y las implicaciones para la República Dominicana. El informe de Debré es muy interesante porque Regis Debré básicamente lo que hace es un diagnóstico. Él dice, bueno, Haití no es un problema geopolítico para Francia, no tiene petróleo, no tiene riquezas apreciables, tiene el más alto índice de desempleo, tiene la mayor insalubridad, no tiene una población que pueda convertirse en un factor de riqueza en el corto plazo. Es un problema para las islas francesas del Caribe y desde luego no asume responsabilidad. No asume ninguna responsabilidad. Entonces, él, después que hace todo el diagnóstico, que es un diagnóstico terrible, cuando uno lo lee queda sobrecogido, él se entrevistó con mucha gente en Haití y en República Dominicana se entrevistó con 4 dominicanos, entre los cuales tú estás en la lista de los que se informó. Estaba el señor Tolentino y estás tú y está Mapuí. Es decir... Y el presidente Mejía. Y el presidente Mejía, desde luego. Sí. Entonces, son esos 4 entrevistados que le dan a él una visión, pero él, en definitiva, dice, bueno, este país a nosotros no nos corresponde asumirlo, pero al mismo tiempo coincidió su llegada al país y su informe, el informe que le encomendó Chirac y concretamente Dominique de Villepin, que era ministro de Exteriores, con una reclamación que hizo Haití, porque Aristide aprovechó para reclamar la indemnización a Francia de 21.000 billones de euros por la deuda que que Carlos X le exigió a Haití para el reconocimiento de la independencia de Haití. Y entonces, una gran parte también del informe es para responderle a los haitianos, porque los haitianos habían aprovechado para tratar de culpabilizar y responsabilizar a Francia de su desgracia. Francia salió de Haití en 1804, es decir, cuando se produjo la independencia. Y desde luego, la salida de Francia de Haití supuso que cuando Boyer quiso pedir que Francia lo reconociera, como Haití se fundó como un estado racista, como un estado que excluía a los blancos, que eran los habitantes más antiguos, porque los más antiguos... Que no era la visión de Toussaint Louverture, era la visión posterior a Toussaint. Toussaint Louverture era un criollo, pero Dessalines era un negro africano y tenía una visión distinta. Entonces los criollos tenían una visión de conjuntarse con Francia porque habían sido afrancesados, pero no así los que tomaron el poder en la independencia haitiana. Y entonces, en ese momento, lo que Francia pide es que a aquellos que han nacido allí se les permita vivir, aunque sean blancos. Y lo que Haití pide es que ningún blanco tiene derecho a tener propiedades allí. Y entonces, toda esa población que estaba exiliada en Santiago de Cuba, en las islas del Caribe, que había nacido allí y que eran más de allí que los que estaban en el poder. Es un poco para que los amigos y amigas televidentes entiendan un poco el meollo del diferendo de Estados Unidos con Cuba. Muchas compañías norteamericanas tenían muchos intereses allá en Cuba, fueron expropiados, no fueron indemnizados. Claro. Estados Unidos entonces, como no fue indemnizada, la propiedad confiscada, entonces mantiene una reclamación que es uno de los núcleos duros del diferendo. Porque en este caso era un Cuba. problema nacional. Sí. O sea, era la población francesa, haitiana blanca, que había nacido en la isla y que habían traído los negros, porque a los negros trajeron ellos. Ellos estaban antes que los negros. Y lo que pedían era volver a su país. Como eso no se reconoció, Carlos X exige que se indemnice esa población que habían perdido toda su riqueza. Y eso es lo que hace Boyer, pero para hacerlo nos quita la independencia a los dominicanos, devasta los bosques de todo el sur del país, es decir, que nos quitan nuestra independencia,
obtenida en 1821 y nos obliga a pagar la de pagar ellos. la deuda de ellos. Sí. Vamos a hacer un alto, Manuel, y en el próximo segmento vamos a analizar otras vertientes de este importante tema, la autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa dedicado al análisis de esta obra del doctor Manuel Núñez, su última obra, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana, quisiéramos, Manuel, que tú nos hablara sobre el tema del efecto llamada. Es algo que venimos recalcando. El tema de la frontera abierta, más las políticas que está siguiendo el Estado dominicano, que son muy liberales, con un argumento de inclusión, no limitado a dominicanos, sino a los habitantes del territorio, en los hechos se está reflejando en un efecto llamada, un imán que está trayendo más migración con una dinámica trastornadora. ¿Cómo se está reflejando eso en la vida del país? Y ese es un primer tema. El otro tema que quisiéramos que tratara, que también lo aborda, es el tema del plan Quisqueya Binacional. Perfecto. El efecto llamada se da porque el Estado dominicano ha abandonado a la nación dominicana. Es decir, la República Dominicana no aplica sus leyes migratorias, no aplica sus leyes laborales, no aplica ningún control en la frontera sanitaria del país. El presidente lo aceptó en La Habana y lo aceptó lo dijo claramente, como uno de los elementos de defensa del país. Entonces, ante eso, si no hay aplicación de las leyes, eso se convierte en una especie de atracción por parte de extranjeros que entienden que hay la posibilidad de convertir eso en un colador. O sea, de que es posible que la República Dominicana pueda seguir aceptando en el largo plazo todo eso. Pero yo me hago la pregunta siguiente, que para mí es la más grave de todas. Ya se ha producido el efecto, hay un proceso de suplantación en la República Dominicana, hay un proceso de desnacionalización del empleo, de la cultura, de los servicios sociales, hay un proceso posteriormente de conquista de la República Dominicana a través del acceso masivo al registro civil, y ya de la suplantación en los empleos se pasa a la suplantación en la ciudadanía dominicana, es decir, en la fragmentación del proceso de autodeterminación de la República Dominicana. Es decir, se ha hecho operar en la República Dominicana por consentimiento del gobierno, por consentimiento de las élites políticas, económicas, mediáticas, intelectuales, que han renunciado y traicionado a la nación fundada en 1844, se ha hecho operar la soberanía de otro pueblo que no es el dominicano en la República Dominicana, y eso a la postre tendrá consecuencias muy graves
y voy a anunciar una de ellas. Y la voy a anunciar con una pregunta que yo creo que a ti debe preocuparte porque tú dices que yo soy pesimista. No. Imagínate, es que alguien puede creer, Pelegrín, alguien puede creer en este país que los haitianos que ya ocupan el empleo de la agricultura, de la construcción, de los centros turísticos, del el trabajo informal, los hospitales, las maternidades, los hogares infantiles, que han fundado más de 500 batalles, que han entrado a pueblos enteros donde son más del 18% en el caso de la frontera, según la encuesta ONU. ¿Alguien puede creer que por un diálogo internacional ellos van a renunciar a todo eso? No, evidentemente. ¿Alguien puede creer evidentemente, que con palabras bonitas, con discursos grandilocuentes? Déjame decirte, evidentemente que el proceso de asentamiento, de ocupación, porque aquí no se está hablando, es engañoso el lenguaje cuando tú hablas de migración. Esto es una mudanza de un pueblo. La ocupación, la transfusión. Sí, una mudanza. De Haití a República Dominicana es un proceso que tiene dos cursos. Si continúan las tendencias, va a pasar lo que ha pasado en otras partes, que yo lo decía en las palabras de análisis tú también lo mencionas, de análisis de tu obra, que es una especie de balcanización en la isla de Santo Domingo, de conflicto entre poblaciones, seguido de intervenciones internacionales y obviamente quien tiene más que perder en ese proceso es República Dominicana, porque Haití lo perdió todo. Ya, claro. Ahora, la región tiene que saber, lo tienen que saber todos en la región, incluidos los norteamericanos, o principalmente los norteamericanos, que eso incrementa los riesgos de seguridad para todo el mundo. Porque ya no estamos hablando de un Estado fallido, sino de dos Estados fallidos. Pero explícame, Pelegrín. En tensión. Ahora te entrevisto yo a ti. ¿Qué vamos a hacer si no podemos sacar a esa población? No, ahí es que va. Entramos a cirugía mayor. A cirugía mayor. Esto no tiene soluciones fáciles. Ahora, personalmente, yo estoy convencido de que ya los actores políticos, partidarios, del liderazgo de las élites convencionales que dominan y que han sido corresponsables de esto que ha pasado, no van a hacer lo que puedan darle respuesta a esto. Por lo menos por sí mismos ya han probado que no tienen capacidad y al contrario, que han sido corresponsables de la generación de esta situación. Bueno, ahora van a darle más visa a los dominicanos para que salgan. No, pero eso no es suficiente. La idea de que se puede descomprimir la crisis, estimulando la salida de los dominicanos, ya está planteada en el informe del Parlamento Europeo del año 1999. Exacto, En forma muy cínica, ese grupo de parlamentarios plantea la solución del intercambio de las poblaciones. Los haitianos aquí y los dominicanos fuera. En Europa, en España particularmente, y que ellos estaban dispuestos a ayudar al proceso. ¿Qué es lo que han venido haciendo? Ahora, eso no resuelve el problema nacional, porque en el fondo todo esto que está pasando tiene que ver con un desconocimiento del tema nacional. Ellos entienden que Haití no es una nación, y es verdad que Haití no tiene un Estado, pero Haití tiene una nación emblemática, incluso con sus rasgos propios. Con referencias importantes en el mundo, en la historia, en la cultura, y también que República Dominicana tampoco es una nación. Y resulta que República Dominicana tiene elementos nacionales también emblemáticos, porque no es cualquier nación. El proceso de unión de razas y culturas de todo el continente empezó aquí. Claro. Y hay mucha historia, mucha cultura, y además hay toda una historia de afirmación nacional frente a Francia, España, Estados Unidos, el Reino Unido y también Haití. O sea que el que crea que no hay nación, aunque los estados sean débiles o inexistentes, o fallidos, están completamente equivocados. Y ahí es que yo particularmente entiendo que va a haber
ya se están manifestando las reacciones que van a fraguar en un movimiento, en una epopeya que va a ser más grande que la restauración de la República. Bueno, ahora es la única solución, porque yo creo que lo resumo en eso. Cuando te enfrentas al problema real, porque se ha dicho, bueno, tú eres pesimista, digo, pero yo te estoy diciendo, es que tú tienes una solución para desocupar, porque evidentemente hay soluciones. Que está, porque además la dinámica de los hechos son insolayables. Hay soluciones que no están son en una primera fase. Hay soluciones que no son el Estado binacional ni la Confederación. Eso lo vamos a analizar en el próximo segmento. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Manuel, en el segmento anterior dejamos en el aire unos planteamientos. Habíamos hablado de que en este contexto de la isla de Santo Domingo, como resultado de los intereses internacionales, de la visión de reconquista que tienen las élites haitianas y especialmente la diáspora, y de el servilismo o el sometimiento o la vacilación de las clases dirigentes dominicanas, ya se había estado avanzando en la creación de un tercer espacio en la isla, que era el espacio fronterizo a ambos lados de la frontera, con un concepto de plan de desarrollo Quisqueya binacional, con apoyo de organismos internacionales, con apoyo de potencias, grupos inversionistas. Eso obviamente está en el aire, son planes que son más ilusorios que realistas por la fragilidad del Estado dominicano y la condición de Estado fallido o de Estado inexistente que tiene Haití. Están edificando planes sobre bases muy frágiles. Sin embargo, esa visión engarza, porque ya lo hemos visto en el debate, con algunos planes o visiones anteriores. Ya lo había planteado en el año 1912 Américo Lugo, previendo la posibilidad de que la inestabilidad de la isla condujera a una intervención norteamericana. Entendía que la manera de conjurar esa intervención era precisamente creando una confederación quisqueyana, una variante de la confederación antillana, sí, que plantearon Betance, Hostos, Martí, el mismo Gómez, Luperón. ¿Qué pasa? Esa idea ha estado presente, porque incluso lo refiere Prismar, el general Newmore llegó a plantearlo aquí en República Dominicana en el año 1942. Se lo planteó formalmente a las autoridades en un discurso que pronunció, estamos hablando del presidente del Senado haitiano, la Confederación de Quisqueyana. Y posteriormente Duvalier se lo plantea a Balaguer en el año 1970 y Balaguer finalmente en el año 83 lo consigna en la Isla al Revés, sí, que fue un giro en los planteamientos históricos del doctor Balaguer. Obviamente un viejo zorro como el doctor Balaguer, sí, sabía que eso era algo grato al oído
de las potencias y que era un elemento importante para él poder tener oportunidad de retornar al poder. Sí. Pero no creo que él tuviera mucha convicción de que eso se podía realizar en la práctica. Y mucha gente ha actuado sobre la base de cumplir o ceder, pero con la convicción de que eso no se va a dar. El punto es que hemos llegado a un escenario muy complicado. Eso, evidentemente, que es la visión que quieren imponer. Y frente a esa visión, nosotros, ahí tú estás incluido, y muchos dominicanos de todas las corrientes y tendencias, entendemos que el enfoque tiene que ser internacionalizar la solución. Y el primer movimiento para internacionalizar la solución pasa por demostrar que no hay solución dominicana al problema haitiano y que la señal más clara de que el pueblo, no las élites, están determinados a no permitir la liquidación de República Dominicana es la construcción de un muro bien efectivo en los 391 kilómetros. Hay áreas que no son necesarias, pero hay otras opciones. Un muro que mande un mensaje al mundo. No hay solución dominicana al problema haitiano, pero un muro construido no por un gobierno o por unos políticos o por unas élites, sino reclamado, impuesto por millones de dominicanos. Así es. Yo creo que realmente estamos ante el punto inicial de nuestra independencia. La República Dominicana, yo he dicho varias veces, es un equilibrio de las culturas, de las lenguas, de las poblaciones y de las economías. Si se rompe ese equilibrio, se rompe lo que es la República Dominicana. Y nosotros hemos abogado por el mantenimiento de ese equilibrio. Todo el ideario de Juan Pablo Duarte, quien escribió que entre dominicanos y haitianos no es posible la fusión, y el propio ideario del escudo nacional, Dios, patria y libertad, Dios como oposición al sistema de creencias haitianos imperante en el momento, patria como la unidad de los dominicanos y libertad como el derecho al gobierno propio de dominicanos para dominicanos, se opone al ideario haitiano de la Unión fue la Force. Y ese ideario haitiano ha estado presente durante todo el tiempo en la historia de Haití, porque Haití tiene una visión mítica de la historia. Los haitianos recuerdan como el único momento glorioso el momento en que el Estado Dominicano desapareció y en el momento en que ellos gobernaban. Entonces, toda la historia estriba en que todo lo que les pasa le ha pasado porque no han vuelto a ese instante anterior de gloria en el cual ellos reinaban en toda la isla española. Eso es muy importante lo que tú Y entonces esa visión, que es como un mito, porque es una cosa profética, tú la encuentras en Price Mar. Lo que pasa con muchos musulmanes que aspiran al renacimiento del califato. Que era la época gloriosa de la civilización islámica. Entonces, ese momento glorioso, que ellos lo ven como el advenimiento de la expansión, si no podemos vencerlos por las armas, lo venceremos por los vientres, y con la ayuda internacional, y con el victimismo, y con la dictadura del débil, es decir, haremos que se vuelque la situación en la República Dominicana, y mucha gente tiene la idea absolutamente absurda de que la República Dominicana va a dominicanizar a Haití, la idea de algunos izquierdistas, ¿no? Amigos tuyos que tienen esa idea, pero evidentemente no es así. Lo que los haitianos aspiran es justamente a importar a la República Dominicana su cultura, su modo de vida, su existencia, y si lo hacen, terminarán fracturando la República Dominicana como país, porque Haití tiene gérmenes que son autodestructivos. Han destruido su foresta, han destruido su sociedad, han destruido la seguridad, han destruido su Estado, que no tiene un polo de autoridad, y ese germen de destrucción lo estamos importando a la República Dominicana. Yo siempre he dicho que la idea que tienen algunos de que seremos más fuertes con un mercado de 22 millones o 24 millones, que ya somos, es falsa, porque si tú unes a un pobre con un miserable, tú no tendrás a un rico, tú tendrás a un pordiosero. Es decir, dos pobres, un miserable y un pobre no hacen un rico. Entonces, la idea de que seremos más fuertes uniéndonos es absolutamente falsa. Seremos más débiles porque vamos a destruir todos los progresos que hemos logrado los dominicanos
en los últimos 100 años. Y cuando eso ocurra, los dominicanos que aún recuerden, o sea, que aún recuerden que cuando éramos un Estado, una nación, vivíamos mejor, van a intentar volver a la Primera República. Solo que para lograrlo tendrán que hacerlo al costo de una cirugía mayor. Bueno, pero yo creo que si esta generación reacciona, porque evidentemente había una situación que tenemos que tener presente, el proceso global. El proceso global estaba difundiendo en todo el mundo y en países con estados nacionales frágiles, con proyectos nacionales endebles, la visión de un mundo sin fronteras y sin barreras. Fíjate que se hablaba de eliminar las fronteras nacionales con una naturalidad tremenda, pero también se hablaba de eliminar las barreras biológicas de hombre y mujer. Sí, no, de los valores, o sea, los valores que han formado la sociedad. Esa visión, hasta hace muy poco, hasta, yo diría, para tener dos referencias, hasta el triunfo del Brexit en el Reino Unido y el triunfo de Trump en Estados Unidos, era una visión que parecía avasallante, porque tenía el poder nacional de Estados Unidos, que es enorme, y el poder nacional europeo, que también es grande, sí, grande, importante, dándole impulso a esa visión en todo el mundo. Pero esa visión recuérdate que cuando Obama va a África, los presidentes africanos le dicen: nos sentimos muy orgullosos de que usted sea presidente de Estados Unidos, pero por favor respete nuestra cultura, no venga a implantarnos aquí la visión de Estados Unidos con relación, por ejemplo, a la familia y a la relación de los sexos. Entonces, lo pongo como ejemplo porque ahora mismo, y la providencia juega un papel en todo eso, el tema del entorno exterior cambió y todo el discurso globalizador ahora mismo está sujeto a un cuestionamiento enorme en el mundo. No es una batalla fácil. Entonces, eso abre una ventana de oportunidad para producir un cambio. Ahora, no se va a producir automáticamente. No, yo creo que hay ni sin lucha. Eso es bueno tenerlo claro. Yo creo que hay una visión a veces un poco episódica. En el siglo XX, que es el siglo de la globalización, en el año 1945, había unos 56 estados reconocidos. Hoy hay unos 200 estados reconocidos y hay varios estados que están en trance de reconocimiento. El Sudán del Sur creo que se va a reconocer como un estado próximamente. O sea que el mundo, el siglo XXI y el XX, es el siglo de las naciones. Es decir, tenemos más estados-naciones que en ninguna otra época. Y más fronteras y más muros. Y más fronteras y más muros. Es decir, que evidentemente, a pesar de la impresión que puede darse en algunas zonas del mundo, diciendo que las naciones están desapareciendo, que son una antiguaya, no es verdad, porque desde el año 45, que se fundó Naciones Unidas, hasta el punto actual, lo que hemos visto es un crecimiento de las naciones. Sin embargo, se han existía triplicado la condición de Estado fallido. Bueno, hay estados fallidos, hay unos 10 estados, entre los cuales está Haití, que son estados que no se pueden sustentar en el tiempo, que no tienen, que la población crece más que los recursos, que son estados paupérrimos, que viven de la ayuda internacional, que son un riesgo para sus vecinos. Pero eso no implica que las naciones, que son una entidad que ha estado presente y que ha sido un modo de organización social en la humanidad, porque la humanidad ha tenido 3 grandes modos de organización social: el imperio, la tribu, la polis y la nación. Es decir, y de todos ellos, el que ha tenido más permanencia ha sido la nación. Y más racionalidad. Yo no creo que la nación vaya a desaparecer en los próximos años. Bueno, lamentablemente, Manuel, el tiempo se agotó y solamente nos resta agradecerte tu intervención en este programa, en otras palabras, siempre abierto a compartir tus ideas, tus planteamientos. Exhortarlo a ustedes, amigos y amigas televidentes, a buscar en las librerías del país, especialmente lo he visto ya en encuestas dentro del libro, la autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana, del brillante intelectual dominicano Manuel Núñez Asensio. A ustedes, gracias por su atención, gracias a nuestros patrocinadores de Leche Milex que hacen posible
esta entrega de todas las semanas. Recordarle a todos que estos programas, este y todos los programas en otras palabras, lo pueden ver en el canal de YouTube, En Otras Palabras TV. El horario de En Otras Palabras es el horario de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche. Gracias por su atención y hasta la semana entrante, Dios mediante.